Jaén es un territorio de oportunidades para emprender, para vivir y tener calidad de vida, para conocer su naturaleza y patrimonio, para saborear su gastronomía y disfrutar de su cultura y su gente. Por ello, Yo elijo Jaén es un programa que, además de poner en valor nuestra identidad como provincia, pone de manifiesto las 1001 razones que existen para elegir Jaén. De este modo, el pasado año, justamente por este mes, el mes de marzo, se puso en marcha un programa de actividades que han demostrado los motivos para elegir Jaén, para vivir, para emprender, para teletrabajar, por su patrimonio, para disfrutar de la cultura y el deporte, por la calidad de vida de sus pueblos, por el desarrollo sostenible, para degustar sus sabores, por su naturaleza o para admirar su paisaje del olivar. Concretamente hoy vamos a elegir Jaén por sus caminos y vías verdes. Desde 1993, estos antiguos trazados ferroviarios están siendo acondicionados para ser recorridos por viajeros un tanto diferentes a los que los transitaron en tren. Así se pueden recorrer a pie, en bici, con patines y son aptos para personas con discapacidad. Desde entonces, Adif comenzó a poner a disposición de este objetivo los terrenos y otros activos ferroviarios como estaciones y otras edificaciones. La Diputación Provincial de Jaén, su cometido de revalorizar los recursos endógenos de la provincia y haciéndose eco de la iniciativa de ayuntamientos y de gran número de asociaciones lúdico-deportivas y culturales, participa, como no podía ser de otra manera, en el programa Vías Verdes con tren y los tramos ya puestos en servicio. Por ejemplo, la Vía Verde del Aceite con 54 kilómetros entre los municipios de Jaén y Alcaudete, la Vía Verde de Guadalimar con 15,3 entre los municipios de Ibros y Bejíjar y la Vía Verde de Segura con 27,1 entre los municipios de Arroyo de Lojanco y Villarrodrigo. Hoy pues, desde Alcaudete, desde la Casa de la Cultura, ya que por el mal tiempo no hemos podido trasladarnos a la que pasa por aquí, por este municipio, elegimos Jaén por su vía verde con la presencia del diputado provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno, Yolanda Caballero, concejala de Cultura, Turismo y Deportes en el Ayuntamiento de Alcaudete, Fran Castillo, del Club de Senderismo de Alcaudete, biólogo y profesor de secundaria, y Juani Panadero, presidenta del Club Ciclista de Alcaudete. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, en primer lugar, diputado, después de esta breve introducción, ¿qué ha supuesto para la provincia este programa por revalorizar los antiguos caminos del ferrocarril? Bueno, pues lo que creo que ha supuesto es poner en valor, como tú bien decías, una infraestructura que estaba en desuso, ese tren del aceite que por desgracia desapareció y teníamos una infraestructura que no se estaba utilizando. Con este programa de caminos naturales y vías verdes que construye el Ministerio y luego la cede a la Diputación Provincial para su mantenimiento, bueno, pues hemos puesto a disposición de los usuarios una infraestructura deportiva, una infraestructura medioambiental, una infraestructura para pasear, para caminar en mitad de 66 millones de olivos, pero también una infraestructura turística que cada vez más, y eso lo estamos viendo en las diferentes ferias a las que vamos, una infraestructura turística que sirve para atraer visitantes, además un turismo familiar. Hay que tener en cuenta que las vías verdes, por esos antiguos trazados ferroviarios que son, tienen una escasa pendiente, menos de un 3%, y por lo tanto son muy accesibles. Como digo, ese turismo familiar que cada vez más quiere conocer nuestros municipios, quiere conocer la provincia y lo hace a través de esa vía verde. Por lo tanto, es una infraestructura que está generando riqueza y que está generando empleo en nuestros municipios, que yo estoy convencido que todavía puede aportar mucho valor a la provincia. Vías verdes que recorren prácticamente toda la provincia de Jaén, en ciertos puntos. ¿Quién se encarga del mantenimiento de esta infraestructura? Bueno, pues lo estamos haciendo desde la Diputación Provincial, concretamente en la provincia son casi 100 kilómetros, los que tú antes relatabas en esos tres tramos, y concretamente en la vía verde del aceite en la que nos encontramos existe un consorcio formado por la Diputación Provincial y los 5 ayuntamientos por los que pasa, el de Alcaudete, en el que nos encontramos Martos, Torredonjimeno, Torre del Campo y Jaén. No solo nos dedicamos a lo que es el mantenimiento, la mejora de la traza, todas las obras, bueno, pues de limpieza de cunetas y demás, sino también a la realización de las actividades de dinamización que continuamente realizamos en la vía verde. Yolanda Caballero, concejala de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Alcaudete, hablando desde el punto de vista turístico, como dice el diputado, ¿qué ha supuesto para nuestro municipio la puesta en marcha de esta infraestructura de la vía verde del aceite? Bueno, pues yo creo que ha supuesto un añadido de especial valor, porque además nuestra vía verde tiene la peculiaridad de que discurre por un paisaje maravilloso, con esos puentes de hierro de los discípulos de Eiffel, que son una auténtica maravilla,
el puente medieval, ese puente donde se puede contemplar todo el Valle del Víbora. Y la clave del éxito, creo yo, que debe ser para un municipio procurar conjugar las visitas turísticas al patrimonio que tenemos con el deporte, la naturaleza, ¿no? Y yo creo que nuestra Vía Verde ofrece muchísimas oportunidades para eso, para contemplar la belleza del paisaje, para practicar deporte en familia, para hacer todo tipo de actividades saludables y para después invitar al viajero o a la viajera, a quienes nos visitan, a visitar, por ejemplo, nuestro castillo, nuestro casco antiguo y todos esos lugares de encanto. Yo creo que es un elemento más que viene a dinamizar la oferta turística del municipio, pero un elemento muy especial. Diputado, ¿tienen ustedes datos, por ejemplo, concretamente de la Vía Verde del Aceite a su paso por Alcaudete, de visita? Si tienen ¿cómo se contabiliza la gente que discurre por estas vías verdes? Sí, tenemos ubicados a lo largo, en este caso, ¿no?, pues de la Vía Verde del Aceite, tenemos ubicados 5 ecocontadores, que es como se les denomina, que cuentan el paso, además distinguen entre peatón y bicicleta o incluso el sentido del paso, ¿no? Por lo tanto tenemos datos fiables, estamos terminando de recopilar los datos de 2002, pero para que nos hagamos una idea, en el 2021, los últimos datos que tenemos una afluencia de visitantes en la Vía Verde de más de 1.058.000 usuarios. Eso nos da una idea del potencial que tiene esta vía. Estamos hablando de en torno a una media de 2.800 usuarios y recordando en un año, el 2021, donde todavía había restricciones. Por lo tanto, como digo, eso nos da una idea del potencial del uso que tanto los vecinos y vecinas de los propios municipios le dan a la Vía Verde, como decía, de cada vez más esos turistas que nos visitan y que ya están surgiendo empresas. Tenemos una empresa aquí cercana, en Marto, de alquiler de bicicletas, que me comentan que ya todos los fines de semana están recibiendo grupos de turistas de fuera de España, grupos de extranjeros que vienen a recorrer la Vía Verde. Por lo tanto, un potencial enorme el que tenemos, y si tenemos esos datos, pues que nos sirven para, pues en base a esos datos, planificar y ver qué es lo que tenemos que hacer y en qué sentido tenemos que actuar en esta infraestructura. ¿En qué actividades concretamente se suelen hacer de Diputación para incentivar sobre todo a la gente que vive por los municipios donde discurre? Este año, por ejemplo, se han hecho muchísimas actividades en torno a la Vía Verde, puesto que ha sido el aniversario, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado, el 2022, se cumplía el 20 aniversario desde que se puso en funcionamiento esta Vía Verde. Empezó a funcionar en el 2002. Bueno, pues con motivo de ese 20 aniversario hemos llevado a cabo 22 actividades de todo tipo, algunas de ellas novedosas, porque lo que queríamos era demostrar que esta infraestructura, que esta Vía Verde se puede utilizar para actividades culturales, actividades deportivas, actividades musicales. Así hemos tenido un concierto en un túnel, en el túnel de Torre del Campo, que fue todo un éxito. Hemos tenido una carrera popular por etapas, que partió desde Alcaudete y en 3 etapas llegó hasta la ciudad de Jaén. Hemos puesto en marcha un vehículo eléctrico, precisamente de mantenimiento, para qué mejor que en una vía verde, pues que el vehículo que se utilice de mantenimiento sea un vehículo eléctrico. Hemos hecho una exposición de fotografía, hemos hecho actividades con personas con movilidad reducida. Decía antes que la pendiente tiene una pendiente muy suave, que por lo tanto permite esos paseos cómodos. Hemos hecho actividades con personas con movilidad reducida, personas de residencias de Jaén. En definitiva, multitud de actividades de observaciones astronómicas. Tenemos unos cielos espectaculares en la provincia de Jaén. En definitiva, actividades pues para acercar la Vía Verde a la ciudadanía y la ciudadanía a la Vía Verde, y sobre todo demostrar, como decía antes, que es una infraestructura en la que caben multitud de actividades y que podemos sacarle muchísimo rendimiento. Y en cada parte también tiene eso añadido. Por ejemplo, la Sierra Sur de Jaén, de hace ya años, reserva Starlight, a lo que se une también que, por ejemplo, justamente en la que nos encontramos, el único punto de la provincia donde pueden observarse la cantidad de variedades de olivos, ¿no? Aquí en Alcaudete, concretamente, ¿cuánto? Tenemos en la propia estación de Alcaudete, tenemos
variedades de olivos que terminábamos hace un año. Concretamente hay 33 variedades de olivos en la propia estación, bueno, pues que vienen a ser un atractivo más, ¿no? Y que vienen a recordar lo que fue esta vía verde con el tren del aceite. Por eso bueno, pues instauramos conjuntamente, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcaudete, ese jardín de variedades de olivos que contempla 33 pues de las más de 200 variedades de olivar que hay. Concejala Yolanda Caballero, ¿en qué medida aporta el Ayuntamiento al mantenimiento de esta vía, o cómo afecta? El Ayuntamiento aporta, supongo que formará parte del consorcio de la Vía Verde, ¿no? Claro, nosotros formamos parte de ese consorcio en el que están integrados los 5 ayuntamientos que conforman la Vía Verde, y junto con la Diputación pues colaboramos en el mantenimiento, colaboramos en que nuestra Vía Verde esté en las mejores condiciones posibles para todas las personas que la utilizan. ¿Se nota la afluencia en la Vía Verde con respecto al movimiento turístico que puede tener el casco de Alcaudete? Pues sí, porque cada vez vemos, por ejemplo, en el casco antiguo más personas en bici, más personas que nos visitan en bicicleta y que ya vienen de hacer la ruta por la Vía Verde y que después te lo cuentan, ¿no? Que les ha encantado el paseo por esa ruta. Y bueno, es que yo creo que es muy atractivo, y que verdaderamente la gente está apostando cada vez más por actividades y por turismo sostenible, por turismo en la naturaleza. Ya la gente no se conforma solamente con visitas a monumentos, sino que quieren algo más. Y el medio natural que tenemos aquí en Alcaudete, pues ya sabéis que es un medio privilegiado, absolutamente. Tenemos rutas senderistas, además de la Vía Verde, de nuestra Vía Verde también la cercanía de la Laguna Honda, de la Laguna del Chinche, y eso es un gran atractivo para muchos visitantes. Bueno, también contamos con la presencia, como dijimos al principio, de Fran Castillo y Juani Panadero. Ellos desde el punto de vista como usuario, ella ciclista, Fran Castillo senderista. Desde vuestro punto de vista, senderismo y ciclismo, ¿cómo valoráis esta infraestructura? ¿Juani? Bueno, pues yo la valoro, vamos, nos encanta, a mí me encanta la Vía Verde, porque es un sitio, vamos, que es que disfrutas del paisaje, de la naturaleza, de la tranquilidad, vamos. Os animo para que vengáis, porque es una pasada, un disfrute, para mí es un disfrute, vamos. ¿Fran? Pues desde el punto de vista del senderismo es otra de... añade una riqueza más a nuestro municipio de Alcaudete, porque aquí estamos mirando desde el punto de vista senderista, miramos para la sierra cuando queremos un poco de desnivel, pero cuando tú quieres andar tranquilo, sin pendientes, adaptado a cualquier tipo de persona del club de senderismo, porque nuestro club de senderismo, pues la media de edad, pues por ahora es un poquito más alta de lo que quisiéramos, nos gustaría tener más gente joven dispuesta a andar, y es una maravilla, sobre todo con la vía que une el propio casco urbano con la Vía Verde, pues conforma un circuito en el que puedes subir y bajar directamente por ahí, o luego incluso puedes subirte por algunos otros carriles que hay, por ejemplo el que forma parte del camino Jacobeo, precisamente, que viene de Jaén, de la Vía Verde desde Marto hasta justo al poco de pasar uno de los puentes metálicos, forma parte del propio camino Jacobeo. Yo lo he hecho, mi grupo de senderismo lo ha hecho alguna vez, y es una maravilla, la verdad que es un gustazo pasear por la Vía Verde, y es una riqueza absoluta para todos los usuarios. Bueno, hemos hablado desde el punto de vista de las bondades que tiene la Vía Verde, ¿no? Pero supongo que como usuarios también tendréis alguna pequeña queja. ¿Qué creéis que le falta a la Vía Verde en su trayecto? Desde el punto de vista del ciclismo, por ejemplo. Bueno, faltarle, yo creo que no le falta, no, yo no le pondría ninguna queja, vamos. Yo no le pondría queja ninguna, porque es un disfrute, para mí es un disfrute, vamos. Es amplio, no tiene ningún obstáculo, vamos. Yo no le pondría nada, vamos. ¿Y desde el punto de vista senderista? Pues, hombre, en la estación nuestra, por ejemplo, pues, como ha hablado antes el diputado, el jardín que hay de variedades de olivos muy interesante, incluso desde el punto de vista pedagógico. Nosotros hemos bajado, yo como profesor de secundaria, hemos bajado con los niños que conozcan la variedad de olivo y demás. Esa parte de la estación está muy bien en todo, pero nos faltaría, evidentemente, pues echamos de menos algún punto de restauración, algún punto donde la gente pudiera tomarse algo. Nos faltaría que alguien se animara como por ejemplo pasa en otros sitios cercanos. Quizás eso sí lo que yo echaría en falta, ¿no? Soy la concejala de Cultura, Turismo y Deportes, tendrá mucho que decir, ¿no? No, nos encantaría, ¿no? Nos encantaría contar con esa infraestructura de restauración, porque yo creo que sería, sobre todo para el turismo familiar y demás,
un añadido de muchísimo valor, ¿no? Y yo espero que en el futuro haya iniciativas de emprendimiento que se atrevan y que se animen, porque yo creo que eso aumentaría muchísimo el número de visitantes. Haría un pack completo, ¿no? Por supuesto que sí, yo creo que sería fantástico, como dice Fran. Diputado, hace poco conocíamos también una buena noticia con respecto a ello. El Camino Natural Vía Verde del Aceite, precisamente, ha sido seleccionado por National Geographic como finalista de los premios de los lectores de viajes National Geographic 2023. ¿En qué consta esta mención? Bueno, pues sí, nos despertábamos con esa, creo que extraordinaria noticia en la que habían seleccionado esta revista National Geographic. Bueno, pues selecciona entre sus usuarios, tiene diferentes categorías de premios y concretamente la Vía Verde del Aceite está dentro de los 5 finalistas que optan al premio a la mejor ruta gastronómica. Por lo tanto, pues volvemos a maridar, y valga el símil, deporte, senderismo, turismo sostenible con algo que cada vez más creciente y más demandado y más valorado en la provincia de Jaén, como es nuestra gastronomía. Por eso esa mención como mejor ruta gastronómica de España a lo largo de la Vía Verde del Aceite, pues nos llena de ilusión. Y bueno, pues aprovecho, ya que estamos aquí, porque hasta el día 19 se puede votar, es una votación online a través de internet, bueno, pues para que nos volquemos en ese apoyo, que creo que será también un espaldarazo más, no solo a la Vía Verde, sino a la propia gastronomía de la provincia de Jaén. Nos hemos centrado durante todo este tiempo en la Vía Verde del Aceite, pero también contamos con varias a lo largo de la provincia, como el Camino Natural Vía Verde de Segura, Camino Natural Vía Verde de Guadalimar, Vía Verde del Aceite, que lo hemos dicho, y bueno, es un compendio de caminos en la que Diputación está poniendo todo su esfuerzo, ¿no? Y dinero, ¿no? Digamos, ¿no? Para que Jaén crezca turísticamente alrededor de este tipo de vías. Diputado, ¿proyectos futuros para estas vías? Hay uno, lo tenemos muy claro. Si mentalmente nos hacemos el mapa de esas 3 vías que tú señalabas, tenemos la Vía Verde del Aceite en la que nos encontramos, en la parte oeste, la parte central, la Vía Verde de Guadalimar, y en el este, la Vía Verde de Segura. El objetivo de la Diputación no es ni más ni menos que crear ese gran corredor verde que atraviese toda la provincia de Jaén, de este a oeste. Estaríamos hablando de más de 250 kilómetros que, unidos, esta Vía Verde continúa en la provincia de Córdoba hasta completar 128 kilómetros, y por la provincia de Albacete continúa también con el Camino Natural Vía Verde de la Sierra de Alcaraz. Como digo, ese es el objetivo, ¿no? Crear ese gran corredor, que ya tengamos un paquete turístico muy demandado por ciclistas, por senderistas del centro y del norte de Europa. Por lo tanto, podamos seguir generando riqueza y generando empleo. Para ello acabamos de terminar un nuevo proyecto, porque no solo nos dedicamos al mantenimiento de la vía, a la realización de actividades, sino que también vamos redactando nuevos proyectos para ir incrementando esos tramos y que al final confluyan todos en ese gran corredor verde. Le entregábamos hace unos meses al Ministerio un nuevo proyecto, la Vía Verde de Segura, concretamente de Arroyo de los Jancos hasta Villanueva del Arzobispo, una tercera fase de esa vía, otros 27 kilómetros que se pondrían en uso, y si no pasa nada, dentro de muy poco será una realidad, y por lo tanto podremos tener otros 27 kilómetros más que sumar a esos casi 100 que ya están en uso. Creo que Jaén es la provincia que más recorrido tiene en Vía Verde de toda España, ¿no? Ahora mismo la Vía Verde, no, hay algunas, por desgracia, hay que ser sincero, hay algunas que nos ganan, pero por ejemplo la Vía Verde del Aceite sí que es la más extensa de Andalucía. Esos 128 kilómetros la convierten en la Vía Verde más grande de la comunidad autónoma. Bueno, y desde el lugar donde nos encontramos, aquí en Alcaudete, Yolanda, ¿qué proyectos se pueden hacer turísticamente para dar a conocer más la Vía Verde o este espacio natural con el que cuenta Alcaudete? Bueno, pues como proyecto de futuro sí nos gustaría tratar de unir todo lo que estamos haciendo en diferentes áreas y ofertar paquetes que aglutinaran turismo, cultura y deporte, porque tenemos una gran oferta cultural también que se puede vincular en fines de semana a las visitas turísticas,
Y por supuesto también estamos muy interesados ahora en promover, en fomentar el turismo por la naturaleza, el turismo de nuestras fuentes, esas rutas senderistas que mucha gente desconoce y que es preciso señalizar. Y por supuesto en el centro neurálgico de todo, la Vía Verde, ¿no? Sobre todo hacer actividades con escolares, con la comunidad educativa, para que la conozcan, para que se acerquen a la cultura del aceite y del olivar de un lugar muy próximo, para que apuesten por hábitos de vida saludable, ¿no? Y como proyecto de futuro pretendemos realizar muchas actividades con la comunidad educativa allí, porque creo que es muy necesario y que iniciar a los niños y a las niñas en esa cultura del respeto a la naturaleza que con tanta frecuencia se nos olvida que debe ser central. Fran Castillo, como profesor de secundaria, ¿cree que está valorizada nuestra Vía Verde o quizás de la parte educativa debería darse más a conocer? Precisamente este año se ha celebrado el 2 de febrero, el Día Mundial de la Humedad, y nuestro centro ha participado organizado por la Consejería de Medio Ambiente. Y es frecuente que participemos los centros de los diversos pueblos. Esa es una actividad muy interesante. La Laguna Honda es una zona húmeda este año había menos agua por el tema de la sequía, pero siempre se puede hacer algún avistamiento de aves. Y es muy interesante el tema que he dicho antes del jardín de las variedades de olivo. Por ejemplo, mi compañera que imparte el primero de la ESO es de Martos ella, le pareció impresionante que esa riqueza. Creo que tiene muchas potencialidades desde el punto de vista educativo, y de hecho nosotros ya este año hemos bajado casi 3 veces. Con los alumnos, además está relativamente accesible, porque la bajada son 3 kilómetros y los chavales pueden ir y venir andando. Este año incluso algunos que lo hemos bajado en autobús aprovechando el transporte escolar, e incluso algunos chavales que iban en silla de ruedas, la propia consejería pues nos habilitó algún vehículo para bajarlo y subirlo, y fue una experiencia muy interesante. Y desde el punto de vista deportivo, Juani, tú como ciclista, ¿cómo lo valoras? Yo lo valoro bien, pero cuando nos juntamos todos un grupo de ciclistas, los pivotes, porque puede provocar un accidente. Eso tiene... Pero que por lo demás, perfecto, vamos. Muy bien. Bueno, pues sí que me gustaría, antes de finalizar este programa, diputado, tiene la última palabra sobre este tema que estamos hablando hoy. Hoy elegimos Jaén por el tema de las vías verdes y concretamente por la vía verde del aceite. Tiene usted la última palabra. Bueno, pues yo redundar en algo que decía Fran, ¿no? Y que yo creo que es fundamental. Estamos haciendo esfuerzos desde las administraciones, desde los ayuntamientos, desde la Diputación, por mantener en las mejores condiciones posibles la vía verde, por dinamizarla, por hacer continuamente actividades educativas, medioambientales, deportivas. Pero sí que es verdad, y de hecho hicimos una jornada aquí en Alcaudete, quiero recordar hace un año, bueno, pues con empresarios, para animarlo a completar esa infraestructura con servicios. Creo que tenemos una infraestructura extraordinaria, una infraestructura que está siendo reconocida, como antes decías, con reconocimientos, con premios y con los propios usuarios, con eso más de 1 millón de usuarios, y creo que la apuesta y el proyecto de futuro que tenemos que tener, además de crear ese gran corredor verde, es dotarla de esos servicios que generen más riqueza, que generen más empleo y que en torno a ellos surjan esas empresas que dinamicen aún más nuestros municipios. Por lo tanto, yo creo que tenemos la base, tenemos la apuesta de las administraciones y no hace falta, bueno, pues que lo completemos con esa dotación de servicios que creo que hará crecer aún más las vías verdes. Muy bien, pues Pedro Bruno, diputado de Agricultura, Yolanda Caballero, concejala de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Alcaudete, Juani Panadero, del Club Ciclista de Alcaudete, y Fran Castillo, profesor de secundaria y del Club de Senderismo de Alcaudete. Todo un placer que nos hayan acompañado hoy y, como podemos decir, yo elijo Jaén hoy por la vía verde del aceite.